Hay momentos, mi niña, que al recordarlos me llenan el corazón de tristeza, porque hay memorias que no deberían existir, pero están ahí, inmóviles como una sombra en un rincón que nadie se atreve a enfrentar. Hoy, después de tanto tiempo, voy a compartir lo que he guardado en silencio por más de medio siglo. Ten paciencia conmigo. Era sábado, día de pozole con tortillas y de pequeños desacuerdos familiares. Me desperté con mi abuela Socorro gritando desde la cocina: «Alma Yadira, ve al cuarto a preguntarle al tío Ramiro si quiere más café». Pensé para mis adentros que él podía caminar, pero en aquella casa, las niñas que respondían recibían correctivos con la cuchara de madera. Con paso silencioso, entré a la habitación y ahí estaba él, sentado al borde de la cama, mirándome con una sonrisa que me provocaba una sensación incómoda en el estómago. Me dijo que yo era su sobrina preferida, que tenía un carácter dulce, y acariciaba mi cabello como quien toca una flor delicada. Sus manos se deslizaban demasiado, rozaban mi cuello, a veces tocaba mi oreja y susurraba: «Serás una señorita muy linda». Eso me causaba una sensación extraña, pero no entendía por qué, solo sabía que no me agradaba. Y aún así me quedaba quieta, porque si decía algo, mi abuela diría que tenía aires de grandeza, que los niños no deben opinar. Permíteme presentarme como es debido. Hasta ahora solo has visto la superficie de mi historia. Mi nombre es Alma Yadira Montoya Ruiz. Tengo 80 años y soy de Babiacora, Sonora, donde todavía hoy las cosas desagradables se esconden bajo el manto del silencio. Esta historia que comienzo a contar parece sacada de esas telenovelas que dan coraje, pero yo no pude cambiar de canal, tuve que vivirla. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte un favor muy especial. Si lo que estás escuchando te llega al corazón, ¿podrías darle like y suscribirte al canal? Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo estas historias que necesitan ser escuchadas. Me crió mi abuela Socorro, una señora de moño apretado, escapulario al cuello y lengua más filosa que navaja de barbero. Mi madre Carmen huyó antes de casarse, me dejó como un paquete y se perdió en el mundo con un camionero. Me quedé en casa de la abuela, que parecía estación de autobús por tanta visita que entraba y salía. Entre ellos estaba el tío Ramiro, hermano del difunto esposo de la abuela, un hombre que vivía sin trabajar ni casarse, pero siempre tenía su lugar en la mesa con café y pan dulce. Decían que era diferente, que tenía sus momentos extraños, pero para mí lo verdaderamente inquietante eran sus atenciones, que no eran propias de un tío. Comentaba sobre mi vestido, sobre mi cabello suelto. A veces, cuando nadie miraba, me hacía cosquillas largo rato y reía como si fuera lo más divertido del mundo. Pero no lo era, su risa me incomodaba profundamente. Una vez me llevó al patio trasero y me propuso jugar al doctor. No comprendí, solo recuerdo que me pidió guardar silencio y me mostró cómo escuchar el corazón. Se acercó a mi pecho diciendo que podía oírlo claramente. Me quedé inmóvil, esperando que alguien llamara desde dentro, pero nadie lo hizo. Cuando se lo conté a mi abuela, respondió con voz seca: «Los hombres son así de raros, pero si eres educada, te dejarán en paz». ¿Educada? Fui tan educada que aprendí a volverme invisible. Después de eso, cada vez que venía el tío, sentía un malestar en el estómago y aún así me obligaban a acompañarlo. Decían que yo era la única a quien escuchaba. Claro que escuchaba, con él las palabras se me atoraban en la garganta. La escuela era mi único respiro, ahí al menos intentaba entender el mundo. ¿Sabes por qué mi tío podía comportarse así y todos lo veían normal? Porque mi abuela decía que así eran los hombres, siempre habían sido así. Como si ese así justificara todo. Una vez comenté en la escuela que no me agradaba mi tío, la maestra me miró extrañada y dijo: «Pero si es tan atento contigo». Quise gritar, pero solo sonreí, porque ya había aprendido que cuando un niño expresa lo que siente, nadie le cree. Crecí y sus atenciones también. Me puso apodos cariñosos. Pasaba su dedo por mi rostro diciendo que me guardaría en una cajita. Y yo me quedaba paralizada, sin saber si responder o huir. Y siempre el mismo argumento: mejor el que un extraño, como si fuera normal tener que elegir qué incomodidad soportar. Pero esto es solo el comienzo. En aquella casa donde crecí, lo peor no era lo que pasaba,
sino lo que no se podía decir. Era como tragar un bocado amargo y esperar que no se atorara en la garganta. Pero se atora y se queda, hasta que un día sale todo. Después de aquel sábado del café, sus visitas se volvieron rutina. Cada vez que aparecía, mi abuela encontraba manera de dejarme con él, diciendo que era para hacerle compañía, que una niña bien educada ayuda a sus mayores. Pero ayudar en esa casa significaba algo más. Él tenía su juego preferido, lo llamaba nuestro secreto. Comenzaba con preguntas sencillas. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Has tenido novio? ¿Prefieres vestidos o pantalones? Y yo respondía sin imaginar el final. Luego reía, pero no era una risa alegre, era una risa suave, como quien ha ganado algo. Y cuando mi respuesta no le agradaba, como decir que prefería los pantalones porque eran más cómodos, me tomaba del mentón con sus dedos delgados, me hacía levantar la cara y decía, tienes que ser más delicada, mi niña. Una señorita debe verse bonita. ¿Señorita? Ni siquiera sabía trenzarme bien el cabello y ya me pedían ser algo que no entendía. Un día me trajo un regalo, una muñeca. La primera muñeca de mi vida, hermosa, rubia, con vestido azul. Debería haberme alegrado, ¿verdad? Pero sentí un escalofrío cuando dijo, ahora tienes con quien compartir secretos. Miré la muñeca y noté algo. Tenía una sonrisa pintada, pero no una boca real, igual que yo. Después de ese día, cada vez que venía me hacía preguntas. Si la muñeca pudiera hablar, contaría tantas cosas. Mentira, la escondí en el fondo del ropero bajo una cobija vieja. Me daba miedo hasta mirarla. Por fuera, fingía que todo estaba bien, decía que era amable, que me trataba con cariño. Si desviaba la mirada, si temblaba, me pellizcaba suavemente y susurraba, no seas ingrata, niña. Te está prestando atención. ¿Atención? Lo que me dio fue una carga, un peso que llevaba en todo el cuerpo y me dolía en la espalda, los hombros, los ojos. Empecé a caminar encorvada, no por las tareas, que eran muchas, sino por el deseo de pasar desapercibida. Fue entonces cuando desarrollé una triste habilidad, la de desaparecer. Aunque estuviera en medio del cuarto, me movía por las orillas, hablaba bajito y comía despacio. Hasta mi risa se volvió silenciosa. Si reía fuerte, me llamaban malcriada, si lloraba, dramática. Así aprendí el secreto de toda niña que debe crecer demasiado rápido, sonreír por fuera y llorar por dentro. Un domingo mi abuela me llevó a misa diciendo que era hora de dar el ejemplo. Me puse la falda más larga que encontré, me recogí el cabello, todo muy discreto. ¿Y quién se sienta en la banca de atrás? El tío Ramiro. Me quedé tensa. Se inclinó y me susurró durante el sermón. Vamos a jugar esta tarde, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. No era temor a Dios, era temor al hombre. Y lo peor fue que en la casa del Señor nadie notaba nada, todos rezaban, cantaban y yo estaba ahí con el alma encogida, deseando desaparecer. Al llegar a casa, doña Socorro preparó café con pan dulce, como de costumbre, y me pidió que se lo llevara a su cuarto. Pero llévalo con cuidado, sin derramar nada, como una señorita educada. Con las manos temblorosas, entré al cuarto donde él descansaba. Me indicó que me sentara cerca. Me senté, inventando una excusa sobre malestares, lo primero que se me ocurrió decir. Me miró con fingida preocupación. Tan jovencita y ya con malestares. Quería salir corriendo, pero solo sonreí, como siempre hacía. Después de ese día, empezó a tratarme diferente y mi abuela comenzó a vigilarme más. Decía que los señores notan cuando una niña empieza a crecer y que debía comportarme como una señorita. Me obligaba a sentarme correctamente, hablar bajito, usar ropa suelta, como si yo hubiera hecho algo indebido. La culpa, mi niña querida, la cargamos sin saber su origen. Cuando todos actúan como si tu existencia fuera el problema, terminas creyéndolo. Y yo lo creí. Un día, doña Mercedes, la vecina, me preguntó si todo estaba bien. Le respondí automáticamente, sí, así es y sonreí. La sonrisa se volvió mi escudo. Aprendí muy temprano a protegerme. Pero por dentro, ay mi niña,
Me estaba desmoronando. Y eso fue solo el principio. Si has llegado hasta aquí, déjame tu apoyo, no por lástima, sino por valentía, porque escuchar estas historias duele y contarlas, solo Dios sabe cuánto cuesta. Hubo un día que todavía me deja un sabor amargo. Parecía un día normal, pero terminé encerrada en mi cuarto, sentada en el piso, con el estómago revuelto. Doña Socorro se levantó temprano, regañando a las gallinas como siempre, pero había algo diferente en ella, un entusiasmo que solo mostraba cuando quería demostrar su autoridad. Hoy es especial, niña, ve a bañarte y peínate bien. Pareces una escoba. No entendía qué tenía de especial, pero obedecí, porque en ese entonces cuestionar a un mayor era como pedir un castigo. Mientras me aseaba con el jabón de barra, escuchándola cantar en la cocina, mi corazón ya presentía algo. El aroma a pan de elote con anís llenaba la casa, mezclado con café de olla y comida recién hecha. Un aroma que en otra casa significaría celebración, pero en la mía era señal de que algo no andaba bien. Alma Yadira, baja que viene visita. ¿Visita? ¿Cuál visita? Abuela, si yo ni amistades tenía. Mi vida se limitaba a la escuela, los quehaceres y el miedo. Al entrar a la sala, vi la mesa arreglada, los platos de cristal, el mantel bordado y hasta una veladora en la esquina. Afuera se escuchaban risas y pasos. Entonces entendí, era mi cumpleaños. El primero que celebraban desde que me dejaron en esa casa. Por un momento, muy breve, pensé que tal vez mi abuela había tenido un gesto de cariño. Pero no. Sonó el timbre y ¿quién entra sonriendo como si fuera el padrino de la quinceañera? El tío Ramiro, con un regalo envuelto en papel brillante y esa mirada que me hacía sentir incómoda. ¡Feliz cumpleaños, mijita! Mi estómago se revolvió. ¿Y mi abuela? Ella parecía orgullosa, tomó el regalo y me empujó hacia adelante. Gracias, Alma Yadira. Mira qué detalle tuvo tu tío. No hay hombres así ya. Bendito sea el Señor. Abrí el paquete, una blusa rosa entallada, con flores bordadas. Solo pensé, que me trague la tierra. La blusa olía a perfume barato y me daba escalofríos. Mi abuela insistía, ve a probártela para que la vea. Debí haberme negado, pero en esa casa no se podía decir que no. Subí las escaleras, me puse la blusa, me miré al espejo y quise desaparecer. Era corta y ajustada. Cuando bajé, él silbó como si fuera mercancía. Mi abuela se rió diciendo que ya me estaba convirtiendo en señorita. Quería quitarme esa blusa, pero solo me senté en el sillón, tratando de cubrirme con los brazos. Se acercó, jaló una silla, se sentó junto a mí y susurró, ¿cómo has crecido? ¿Te acuerdas cuando eras chiquita? Y puso su mano en mi rodilla. Mira qué bonito, sirviendo el pastel. Come, Alma Yadira, agradecele a tu tío el regalo, el refresco, y que se quedará a cenar. Estar ahí me provocaba una angustia que nunca había sentido. Sabía lo que significaba que se quedara. Ya tenía edad suficiente para entender que el cariño verdadero no lastima. No tuve valor hasta que me susurró al oído, hoy es tu día, más tarde te daré otro regalo. Mi cuerpo se paralizó y el pastel se me atoró en la garganta. Cuando salió a fumar, miré a mi abuela con coraje, con repulsión, queriendo gritar. Ella, sin voltear a verme, dijo, no empieces con dramas, solo te tiene cariño. ¿Cariño? Lo que le gustaba era saber que nadie diría nada, que hasta la señora de la casa fingía no ver mi silencio, que no tenía escape. Le gustaba mi indefensión. Después de cenar fue al cuarto de visitas y mi abuela me ordenó, ¿le vas a llevar las sábanas? Déjalas listas, muchacha. Respiré hondo, tomé las sábanas, subí y me detuve en la puerta. Algo dentro de mí se quebró porque no entré. No lo hice. Mi niña. Bajé corriendo y dije que me sentía mal del estómago. Me encerré en el baño casi 2 horas. Cuando salí, él ya dormía, o fingía dormir. Mi abuela estaba sentada junto a mi puerta con sus tijeras de costura. Fue la única vez que sentí que tenía control sobre mi vida. Al día siguiente se fue temprano, sin decir palabra, y mi abuela, enojada, me llamó malagradecida, que él estaba ofendido. ¿Ofendido?
La ofendida debería ser yo, temblando y con el alma destrozada. Pero ¿sabes qué? Esa noche nació algo en mí, pequeño, débil, pero vivo. No era valor todavía, era cansancio de callar tanto. Y cuando uno está cansado empieza a pensar, y yo empecé a pensar, a hacer planes. ¿Sabes cómo es, verdad, mi niña? Llega un momento en que ni el cuerpo aguanta fingir más. El alma se te escapa por los ojos, por las manos, hasta por cómo pisas la tierra. Así estaba yo, como una olla express olvidada en la lumbre. Era cuestión de tiempo. Después de ese cumpleaños que debió ser alegría y se volvió pesadilla, algo cambió en mí. Empecé a ver diferente a mi tío, a mi abuela, a esa casa. Todo me parecía malo, hasta el brasero que me gustaba prender se había vuelto símbolo de algo feo. Y peor aún, empecé a odiar mi cuerpo, porque para mí era lo que atraía todo esto. Me sentía culpable por crecer, por tener cabello, por desarrollarme, por existir. Pensé que si me volvía invisible, las atenciones indeseadas terminarían. Si caminaba encorvada nadie me notaría. Así vivía, escondida dentro de mí misma. Un día, en la fila del súper, vi algo que me dejó paralizada. Era un cartel arrugado anunciando una plática en la escuela sobre los derechos de las niñas. No sabía bien qué significaba, pero la palabra derechos me pegó fuerte, porque nunca tuve ninguno, ni siquiera el derecho a decir no, o a elegir mi propio peinado. Llegué a casa, guardé las compras, me lavé los pies y le dije, «Abuela, quiero ir a esa plática de la escuela». Me miró como si le hubiera dicho que quería ser cantante de plaza. ¿Para qué? Ya sabes leer, ya sabes matemáticas. ¿Ahora quieres que te llenen la cabeza de ideas? Es obligatorio. Mentí, pero ese día descubrí que sabía mentir con la mirada. Rezongó, se quejó, criticó al gobierno, dijo que me estaban volviendo rebelde, pero me dejó ir. En esa plática, el maestro dijo cosas que parecían de novela. Dijo que una niña tiene derecho a decir no, que el cariño forzado no es cariño, que si alguien te hace sentir mal eso no es amor. No lloré, pero por dentro sentí como si me hubieran prendido una luz en la cabeza. De regreso a casa, la calle era la misma, los vecinos eran los mismos, pero yo era diferente. Y eso asusta a quien te quiere controlar. Empecé a cambiar calladamente. Ya no sonreía, ya no me sentaba cerca, dejaba de respirar cuando él entraba. Se dio cuenta y comenzó a presionarme, diciendo que me estaba volviendo altanera, que ya no aceptaba el cariño de mi tío. ¿Te das asco? ¿Te vas a quedar sola en la vida, muchacha? Y pensé, sola, abuela, desde que me abandonaste. Por suerte, empecé a guardar dinero, moneda por moneda, del cambio de la tiendita, del cajón de mi abuela, debajo del colchón. Lo escondí todo en un hueco en el fondo del ropero, tapado con un suéter viejo. No era mucho, pero para mí era la esperanza de un boleto de camión, de una salida, de una vida nueva. Pero mi abuela era astuta, y una madre que se vuelve mala abuela parece tener un sexto sentido para la desobediencia. Un día, entró a mi cuarto sin tocar, como hacía cuando sospechaba algo. Encontró el escondite y volteó todo. ¿Para qué estás ahorrando, Alma Yadira? ¿Para comprarte un cuaderno nuevo? Mentirosa. Te quieres ir, me quieres abandonar como tu madre. Y pagué el precio. Pero ese castigo fue diferente, porque no lloré, porque no supliqué, porque ya no estaba ahí. Mi cuerpo recibía los golpes, pero mi mente estaba lejos. Solo pensaba, ahora te pega, pero un día te irás de esta casa y nunca voltearás atrás. Fue la última vez que me castigó, porque después de eso, el miedo se convirtió en desprecio. Lo peor vino días después. Estaba barriendo el patio con la cabeza agachada cuando escuché a mi abuela susurrándole al tío Ramiro en el patio trasero. Está diferente. Creo que alguien le está metiendo ideas en la cabeza. ¿Quieres que hable con ella? Habla, pero con cuidado, está muy huraña. Se me congeló el cuerpo. Cayó la noche, llegó el silencio y, como un reloj maldito, escuché pasos, esos pasos que conocía desde niña. Pero esta vez fue diferente. Agarré las tijeras de costura, las escondí bajo la almohada y atrancé la puerta con la silla del escritorio.
Movió la manija, tocó suave, luego más fuerte. Alma Yadira, ¿estás despierta? No contesté. Se quedó un rato y luego se fue. Y ahí estaba yo, sudando, con el corazón acelerado, temblando, pero viva por primera vez. Fue él quien se rindió. Al otro día se fue más temprano que siempre y mi abuela no dijo nada, solo me miró enojada, como si hubiera perdido una apuesta. ¿Crees que vas a ser mujer a tu modo rebelde? ¿Vas a terminar como tu madre, abandonada? Y pensé, ojalá que sí, porque mi madre habrá huido, habrá sido débil, pero al menos tuvo el valor de irse. Y eso era todo lo que yo quería ahora. No hay nada peor que mirar por la ventana y ver el mundo tan cerca, tan bonito, y al mismo tiempo saber que estás atrapada ahí, como un pajarito en una jaula vieja. Y mira, yo no soñaba con grandezas, ¿sabes? Mi mayor deseo era simple, dormir tranquila, comer sin miedo, vivir sin escuchar pasos en la noche. Pero llegó un día bendito, en que desperté con el alma en pie de guerra. ¿Sabes cuándo despiertas enojada hasta con el aire? Así fue. No había pasado nada nuevo, pero nuestro cuerpo siente cuando ya no puede más. Me desperté, me peiné sin mirarme al espejo, porque el espejo de esa casa solo lo usaba mi abuela para decir, mira esa postura, pareces animal. No lo aguantaba más. Estaba decidida, me iba a ir. No sabía a dónde ni cómo, solo sabía que no podía quedarme. Había oído de un convento en un pueblo cercano que recibía muchachas sin rumbo, y yo no quería ni iglesia, ni rezos, ni monjas. Pero era eso. Agarré mi pequeño bulto, con 2 mudas de ropa, un jabonzote y un libro maltratado. ¿Te vas? No contesté, me quedé quieta. Va a ser mucho trabajo para tu abuela, nos vas a preocupar. En ese momento, algo explotó dentro de mí, algo caliente, crudo, hasta feo. ¿De qué te preocupas? ¿Quién va a molestarme en la noche? Dije fuerte. Abrió los ojos grandes y se rió. Se rió, loquita. Ahora te inventas cosas. Fue cuando intentó agarrarme del brazo, pero ya estaba lista. Me zafé con fuerza y grité, suéltame. Pero grité tan fuerte que los vecinos oyeron. La gallina de doña Mercedes, la de junto, salió corriendo, un perro ladró y el mundo se detuvo un momento. Fue en ese momento cuando llegó ella, con la bolsa del mandado, sin aire y con los ojos encendidos. ¿Qué está pasando aquí, Alma Yadira? Te estás portando muy mal. Intenté explicarle a mi abuela Socorro, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Dejó caer la bolsa del mandado y me dio una palmada que me hizo ver lucecitas. Niña ingrata, ¿ahora vas a inventar cosas sobre tu tío, después de todo lo que ha hecho por nosotras? ¿Es así como nos pagas? Quise responderle, pero me quedé muda, con la mejilla ardiendo y el corazón destrozado. Me llevó a jalones hasta mi cuarto, sacó toda mi ropa del morral y la tiró por el suelo. ¿Te quieres ir a la calle? Vas a terminar igual que Carmen, tu madre, dando a luz sin saber ni el nombre del padre. Aquí tienes casa, comida y quien te cuide. Me miró como esperando gratitud, como si sus acciones fueran amor verdadero. Me acurruqué en un rincón, abrazando mi almohada, conteniendo el llanto, tragándome todo el dolor. Esa noche, escuché sus pasos acercándose a mi puerta. Alma Yadira, ábreme. Ya se me pasó el coraje. Solo quiero platicar. No respondí. Arrastré la silla hasta la puerta y la atrancé, durmiendo recargada contra ella para sentirme más segura. Al día siguiente, mi abuela actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café con leche, calentó las tortillas, puso frijoles en la mesa. ¿Vas a desayunar o vas a seguir con tus berrinches? Como toda niña acorralada, comí en silencio, masticando mecánicamente, porque hasta el atole sabía a encierro. Hija mía, así fue como empecé a juntar valor. Después de ese primer intento fallido de escapar, que terminó en lágrimas y una puerta cerrada, pasé días casi sin hablar. Mi abuela fingía no ver nada raro, mientras el tío Ramiro se paseaba por la casa como si fuera el dueño. Y yo, empecé a escribirlo todo en mi cuaderno, sus idas y venidas, la hora que salía el vecino,
el ruido del portón, cada detalle. Mi plan era simple pero definitivo: irme lejos esta vez. No estaba en la lista del paseo escolar. Claro, nunca me incluían en nada. Pero la maestra Clarice me tenía cierto cariño. Ya me había preguntado antes si todo andaba bien en casa. Le mentí, aunque por su mirada supe que no me creyó del todo. Un día, al terminar las clases, me armé de valor y me acerqué a su escritorio, temblando como una hoja de papel. Maestra, quisiera ir a la excursión. Me miró sorprendida. Pero no estás en el grupo. Haré lo que sea necesario, ayudaré con el aseo, con las tareas. Por favor, déjeme ir. Su silencio me dolió más que cualquier respuesta. Luego escribió algo en un papel y me lo dio doblado. Firma aquí y que tu tutora firme también. ¿Mi tutora? Doña Socorro. Sabía que jamás lo firmaría, así que hice lo que toda niña desesperada aprende. Falsifiqué su firma, igual que la había visto tantas veces en mis boletas. Me sentí mal por mentir, pero era necesario para salvarme. El día del paseo, me levanté antes que cantara el gallo. Le preparé su café a mi abuela, dejé todo arreglado y salí con el pretexto de ayudar temprano en la escuela. El olor a tierra mojada quedó atrás. En mi mochila llevaba lo indispensable: 2 mudas de ropa, un jabonzote, mi cuaderno y los pesitos que había logrado juntar a escondidas. Cuando el camión se detuvo en el museo, intenté escabullirme por atrás, caminando despacito, pero la maestra me vio. ¿Quieres que te guarde la mochila? Negué con la cabeza. No voy a entrar, maestra. Frunció el ceño. ¿Por qué no? Respiré hondo, la miré a los ojos y por primera vez fui sincera. Porque si entro, tendré que regresar, y si regreso, no sobreviviré. Vi la sorpresa en su rostro, mezclada con preocupación. Alma Yadira, ¿qué está pasando en tu casa? Algo que es mejor no contar. Por favor, déjeme ir. Miró alrededor y bajó la voz. No puedo hacer como que no vi nada. ¿Necesitas ayuda? No, maestra. Solo necesito alejarme. Dudó un momento, pero asintió. Sacó dinero de su bolsa, un billete azul para que comiera algo, y me deseó suerte. Eso me conmovió hasta las lágrimas, porque nadie me había dado nada sin pedir algo a cambio. Me fui sola, cargando el peso del mundo en mis hombros, con el corazón latiendo como tambor de fiesta. Pero mijita, la libertad tiene su precio, y yo apenas iba a descubrirlo. Hay quien piensa que escapar lo arregla todo, que nomás hay que salir al mundo y ya, como en las películas, encuentras gente buena y recompones tu vida. Pero déjame decirte una verdad difícil. Allá afuera también hay peligros, solo que disfrazados. Me bajé del camión con el estómago vacío. Caminé por las calles como perdida, esperando que alguien me preguntara qué hacía una muchachita como yo sola, pero nadie lo hizo. En la ciudad grande nadie te mira, y eso, de algún modo, fue mi salvación. Ya era invisible en casa, y seguir siéndolo me mantuvo a salvo. Busqué trabajo, sin mirada de súplica sino como quien sabe lo que vale. Puedo trabajar, sé hacer el aseo, lavar trastes, lo que se necesite. Me sonrió de lado, como midiendo la situación. Eres muy joven, ¿verdad? Anda sola. Tragué saliva. Mi tío vive aquí. Vine a buscar trabajo mientras lo espero. Mentí para protegerme. Me dio un vaso de agua, me miró fijo y se recargó en el mostrador. Necesito quien ayude con la limpieza. Alguien discreto. Aquí hay que ser obediente. Esto no es un convento. Era una advertencia clara, pero tenía hambre y miedo de volver, así que acepté, porque a veces decir que no es más costoso que guardar silencio. Empecé al otro día, madrugando. Trapeaba con un trapo viejo, hacía café, barría el pasillo, trabajaba calladita, siguiendo instrucciones. Pero el dueño... el dueño aparecía de repente. Alma Yadira. Sí, se aprendió mi nombre rapidito. Trae ese trapo para acá. Y cuando me agachaba, se acercaba, se inclinaba o decía, tienes que sonreír más, muchacha. Los empleados serios espantan a la clientela. Un día me llamó, ven,
te voy a enseñar a usar la lavadora. Era mentira, solo quería encerrarme. Me di la vuelta, empujé el carrito del aseo para bloquear el paso y me hice la que no entendía. ¿No te dejas ayudar, eh? Sonreí, esa sonrisa falsa que aprendemos a usar como escudo, y me alejé. Aguanté 2 semanas, hasta que me agarró del brazo en el pasillo. Te estás haciendo la difícil. Te di trabajo, comida, un lugar donde dormir, y así me pagas. Esas palabras me transportaron al pasado, a la casa de mi abuela. Y entonces dije, soy mejor persona que usted, aunque tenga los pies sucios y el estómago vacío. Quiso pegarme, pero como la panadería estaba llena, solo dijo, lárgate. Y me fui, con mi bolsita, sin dinero, sin techo, pero con algo que no pudo quitarme, la certeza de mi inocencia. Ahí empezó el cambio, porque hasta entonces creía que yo tenía la culpa, que el mundo era así porque yo había nacido marcada. Pero no, solo era una muchachita buscando paz en un mundo lleno de personas que se aprovechan de quienes no tienen nada. Pasé la noche en la central camionera, dormí sentada con el suéter enrollado en la cabeza. Me hice chiquita cuando pasó un guardia. Reí de nervios, de dolor, de cansancio, pero también reí porque por fin entendía lo que era, una sobreviviente. Si has llegado hasta aquí escuchándome, mijita, dame un abrazo, no porque la historia sea bonita, que no lo es, sino porque cada vez que cuento un pedacito de este pasado, lo voy sanando. Y tenerte aquí, tomándome la mano, hace que valga la pena recordar. Ay, mi niña, si hay algo que nunca olvidaré fue esa banca en la plaza, esa noche sin casa, sin rumbo y sin esperanza. Hay días en que uno no está vivo, simplemente no se ha ido de este mundo. Y yo, esa mañana, era eso, alguien esperando que pasara el tiempo. Estaba sentada en la orilla de una banca de cemento, con mi suéter viejo amarrado a las piernas y la cabeza recargada en mi mochila que parecía costal de mandado. El cielo estaba claro, no por bonito sino por tantos postes de luz, tanto ruido de ciudad, tanta gente pasando sin ver. Miraba los carros ir y venir, la gente riendo en las cantinas, una pareja discutiendo en la esquina, un señor dormido en el piso, y ahí estaba yo, sin saber si seguía siendo niña, si ya era adulta, si era algo más que un hombre perdido en el mundo. El estómago me gruñía, pero el cuerpo ya ni hambre sentía de verdad, era más bien el recuerdo de lo que era desear algo. Hasta que apareció ella, una señora con labial rojo medio corrido, falda amplia, blusa floreada, cargando su cajita de joyería al cuello. Tendría unos 50 años, con la piel curtida por el sol y el andar de quien ha resistido muchas tormentas. Me vio y se detuvo, mirándome, y por costumbre bajé la cabeza, porque cuando estás acostumbrada a los malos tratos, crees que cualquier mirada es amenaza. Pero se sentó en la misma banca, sacó de su bolsa un taco de jamón envuelto en servilleta y me lo ofreció. Come, está humilde pero es de corazón. No lo acepté de inmediato, solo lo miré. No te voy a lastimar ni llevarte a ningún lado, solo quiero compartir lo poquito que traigo. Lo tomé con mano temblorosa, masqué despacio, queriendo llorar por el simple sabor de ese pan con jamón. Ella guardó silencio, dejándome comer. Luego preguntó, ¿de dónde te escapaste? No, ¿qué haces aquí? Ni, ¿dónde están tus papás? Fue directo al grano. ¿De dónde te escapaste? La miré y contesté lo único que pude decir sin que me temblara la voz, de un lugar que llamaban hogar. Asintió, como quien entiende más allá de las palabras. Tienes nombre, Alma Yadira. Bonito nombre de mujer que enfrenta la vida. Me reí con la boca llena. Así me dicen. Se presentó, me llamo Magdalena, pero todos me conocen como Lupita la de las joyas. Me contó que vendía pulseras y collares en la plaza, en la terminal, en los tianguis, que dormía en un cuartito detrás de una cantina que le rentaban por unos pesos y la promesa de no dar problemas. Si quieres dormir ahí hoy, adelante. Está apretado pero tiene techo y nadie te molesta. Dudé, tenía miedo, pero más miedo me daba dormir en la calle. Y ella vio mi temor. No tengo otras intenciones. Alma Yadira. Vi tu cara y me acordé de la mía cuando me fui de mi casa a los 16. Me fui con ella.
El cuartito era pequeño, lleno de cajas, telas, bolsas de plástico y olor a jabón viejo, pero era seguro. Me dio un colchón doblado en el piso, una almohada suavecita y una cobija delgada. Duerme lo que necesites. Mañana vemos qué hacemos. Y dormí, de verdad dormí por primera vez en meses. Dormí sin miedo al ruido de la chapa de la puerta. Al otro día me despertó con café negro y pan dulce, y empezó a hablarme como adulta. No me trató con lástima ni como niña chiquita. Me preguntó qué sabía hacer. Le dije, limpiar, cocinar, pegar botones, cuidar niños. Me dijo, pues sabes más que muchas señoras grandes. Me llevó al tianguis, dijo que me iba a enseñar a vender, me dio unas pulseras para mostrar, me enseñó cómo hablar con la gente. No tienes que agradarle a ningún hombre, tienes que sonreír con los ojos. La gente buena lo nota, la mala se aleja. Y así fue. En los días siguientes, recorrimos la ciudad. Ella vendía, yo ayudaba, y en la noche dormíamos en el cuartito. Me trató como aprendiz, como hija prestada, y yo iba agarrando confianza, recuperando el valor. Pero claro, el mundo no te la deja tan fácil. Un día llegó un señor al puesto, trajeado y con aires de importante. Me miró, luego a Lupita. ¿Es tu hija? Ella respondió sin parpadear. Sí, es mía. Él sonrió, sacó su cartera fina, debía ser modelo. Si quieres, tengo contactos. Lupita endureció el gesto. ¿Modelo? Ya trabajó mucho, ahora solo quiere vender joyas. Insistió, coqueteó, dejó dinero en el puesto y se fue. Lupita me miró y dijo, aprende esto, cuando un hombre te ofrece el mundo sin conocerte, solo quiere lastimarte. Lo guardé en mi corazón, pero ese señor volvió días después y esperó a que estuviera sola para decirme, te mereces más que vender joyitas. Ven conmigo, te doy casa, comida, ropa buena. Me hice la que no oí, fui con Lupita y le conté bajito. Ella lo confrontó con firmeza. No vuelva a acercarse, o tendré que reportarlo a las autoridades. El señor se marchó y no regresó. Esa noche me miró y dijo, ya eres más fuerte de lo que crees, solo tienes que dejar de pensar que mereces poco. Y fue ahí, en ese cuartito húmedo, con una mujer de maquillaje corrido y valor de sobra, que empecé a levantarme. Y así fue exactamente como pasó. Después de que Lupita me dio su apoyo, pensé que estaba comenzando una nueva vida, convirtiéndome en alguien diferente. Pero el pasado, mi niña, tiene un aroma más penetrante que el de los perros cazadores, y cuando decide encontrarte, es inútil huir. Después del incidente con aquel señor elegante que me miró de manera inapropiada, Lupita se volvió más protectora. Me dio un espacio en su puesto, y ahí escribió el nombre que ella misma eligió, María del Carmen. Alma Yadira, has pasado por mucho, ahora eres María. Una mujer decidida, que sabe lo que no quiere, y me abracé a ese nombre porque ser María del Carmen me dio fortaleza. Sentí que Alma Yadira podía descansar un poco, que esa jovencita asustada finalmente podría refugiarse detrás de un nombre más fuerte. Comencé a trabajar con dedicación, atendía a los clientes, hacía las cuentas, ayudaba a organizar el puesto. Lupita decía que tenía un don especial, sabía distinguir entre quien venía a comprar y quien tenía otras intenciones. Y era cierto. Después de crecer rodeada de miradas indebidas, una aprende a reconocer las intenciones desde lejos. A veces soñaba que la vida podría mejorar, que tal vez tendría un cuartito para mí sola, una radio pequeña, un tendedero con mi propia ropa. Pero cada vez que la esperanza florecía, el temor regresaba poco después, porque sabía que en cualquier momento alguien vendría, Doña Socorro, la escuela, la policía, alguien. Y ese alguien apareció un miércoles caluroso. Estaba en el puesto acomodando los aretes cuando dos hombres con traje oscuro se detuvieron enfrente. Uno de ellos mostró su identificación. Policía Municipal, buenas tardes. Buscamos a una menor, Alma Yadira Montoya García, nacida en Baviacora, Sonora. El piso pareció desvanecerse. Lupita mantuvo la calma. Parecía inmutable. ¿Desaparecida? ¿Por qué se fue? De casa de su abuela.
Durante meses, la familia ha puesto avisos. Dicen que alguien puede haberla llevado. ¿Llevado? Vaya. Lupita cruzó los brazos. ¿Tienen una foto? El hombre sacó una. Era yo, con el cabello recogido, la cara de quien ha vivido más que su edad. Me quedé inmóvil. ¿Conoce a esta jovencita?, preguntó. Lupita ni se inmutó. Por su expresión, debe haber tenido razones para irse. El otro oficial frunció el ceño. Si sabe algo, debe informarnos. Retener a una menor sin permiso es un delito. Ella sonrió, esa sonrisa desafiante que usaba cuando quería enfrentar. Delito es permitir que una niña sufra y nadie haga nada. Mejor busquen a los verdaderos responsables. Se fueron, pero dejaron la advertencia: volveremos la próxima semana. Cuando desaparecieron en la esquina, Lupita me tomó por los hombros y me sentó. Pero si decides huir, pasarás toda tu vida escondiéndote, y nadie merece vivir con miedo todo el tiempo. Temblé, porque la verdad es que seguía siendo una niña, y la idea de volverme aterrorizaba más que cualquier cosa. Me llevarán, Lupita. Me regresarán a esa casa, con esa señora, con ese señor. Me miró fijamente. Entonces no lo permitas. Tienes voz, tienes edad suficiente para hablar, y hay personas que pueden escuchar. Si te llevan, cuenta tu verdad. No dejes que nadie te silencie otra vez. Nunca había pensado en contarlo. Los momentos incómodos, las bromas hirientes, el miedo constante. Hay lugares donde pueden ayudarte, lugares donde protegen a personas en riesgo. Envió el mensaje, dijo que era una vergüenza, que debía pedir perdón y volver a casa. Y yo pedí perdón, pero fue a mí misma, por haber creído que merecía vivir con miedo. ¿Sabes cuando crees que por fin dejaste atrás el pasado, que ahora solo caminas hacia adelante, haces tu vida tranquila, respiras sin peso? Sí, ilusión de grandes, porque el pasado, cuando ve que intentamos ser felices, regresa. Y no regresa callado, regresa gritando, lastimando, jalando tu cabello y recordándote todo lo que intentaste enterrar. En realidad estaba mejorando. Trabajaba con Lupita todos los días en el puesto de joyería. Ella decía que tenía buen ojo para los clientes, y pensé que era solo un cumplido, pero luego entendí que era más que eso. Era su forma de decirme: no eres un error, Alma Yadira, estás viva, eres persona. Me había dado ese nuevo nombre, María del Carmen, y cada vez que alguien me llamaba así en el tianguis, sentía que me transformaba en otra persona. Me miraba en el espejo del baño del autobús y decía: ahora eres María. Alma Yadira quedó en el polvo de aquella vieja casa de Babiacora. Lupita consiguió una cama usada en un cuartito detrás de una fonda, donde el dueño estaba medio sordo y siempre distraído. Fue como un paraíso. Dormía allí con mi cobija, un jabón aromático que me regaló, y su radio tocando música ranchera. Era mi paz. Vendíamos joyas, hacíamos pulseras, ayudábamos a armar los otros puestos, reíamos, comíamos tortas sentadas en el piso. Lupita me enseñó cómo tratar con la gente. No bajes la mirada, no sonrías demasiado y si alguien te incomoda, mantente firme. Y aprendí de ella. Aprendí todo lo que mi madre debería haberme enseñado, pero se fue antes. Empecé a juntar dinero, peso por peso, guardado en un bote de plástico escondido dentro de la funda de mi almohada. ¿Mi plan? Hacer un curso de estilista. Me gustaba arreglar el cabello. De niña, me entretenía con eso solo para no escuchar a mi abuela decir que era descuidada, como las muchachas de la calle. Y ahora quería arreglar el cabello de los demás, pero cobrando. Pero fue un jueves, con el sol ardiente, buen movimiento en el tianguis, que el mundo me sacudió con fuerza. 2 hombres de saco, con cara seria, de esos que nacieron sin sonrisa, llegaron al puesto. Uno mostró su credencial: Policía Municipal. Buscamos a una menor desaparecida, nombre: Alma Yadira Montoya, nacida en Babiacora, Sonora. ¿La ha visto? Lupita ni se inmutó. Seguía limpiando una caja de anillos con un trapo. ¿Desaparecida? ¿Por qué? El reporte dice que se fue de casa.
La abuela denunció y dice que la niña puede estar en peligro o con alguien que la oculta. Lupita les respondió con ese tono firme que me encantaba escuchar. Si es la misma Alma Yadira que buscan, tal vez el peligro estaba dentro de casa. Conozco el aroma de la injusticia. Yo estaba detrás del puesto de periódicos, fingiendo acomodar pulseras, con el alma encogida. Mi mundo se derrumbó. Sabía que era cuestión de tiempo, pero no sabía que dolería tanto cuando la verdad viniera del uniforme. Mostraron la foto. Era yo, delgada, pálida, con la mirada perdida. Si sabe algo, debe informarnos. Retener a una menor sin permiso es un delito. Lupita sonrió así, como solo ella sabía, una sonrisa que escondía dolor. Delito. Dejar que una niña sufra y luego fingir que no saben lo que pasaba. Mejor busquen a los verdaderos culpables. Me regresarán allá. Esa señora me encerrará otra vez. Lupita se acercó, sostuvo mi rostro entre sus manos con firmeza. Mira, María del Carmen, no regresas a ningún lado, a menos que tú lo quieras. Y aunque vengan con órdenes, con gritos, con papeles, lucharemos. Porque ahora tienes un nombre, tienes voz y tienes quien pelee contigo. Esa noche, Lupita me llevó a un centro de apoyo para mujeres. Era una casa sencilla, con 3 trabajadoras sociales. Tenían cara de cansancio, pero también un brillo en los ojos que daba confianza. La trabajadora social me recibió en un cuarto lleno de papeles, me ofreció agua y me preguntó en voz baja, ¿te lastimaron? Me lastimaron. Y no lo había dicho en la escuela. Hablé del tío, sus acciones, sus palabras, el afecto que dañaba. Legalmente, nadie puede sacarte de aquí sin proceso, y aunque lo intenten, lucharemos. La semana siguiente, cuando la policía regresó, Lupita estaba con un abogado a su lado, papeles en mano. La menor está bajo protección judicial, está en seguimiento y cualquier intento de contacto directo puede considerarse una amenaza. Me enviaron una carta. Eres una desgracia. Todo el pueblo ya lo sabe. Tu madre se perdió y está siguiendo el mismo camino. La leí, la rompí, la quemé, porque ese día entendí que quienes dicen que somos una desgracia es porque temen lo que podemos llegar a ser si somos libres. Y estaba libre. Asustada, sí, todavía lastimada pero libre. Ay, mi niña, si hay un día que recuerdo como si fuera hoy es cuando entró una clienta al salón, miró mi gafete que decía María del Carmen y dijo, quiero que me corte el cabello, dicen que tiene buena mano. Las tijeras cortaban cabello, sí, pero también cortaban el miedo, la culpa, la vergüenza. Después de que me dieron protección legal, Lupita me ayudó a conseguir un lugar en un curso de estilista ofrecido por una asociación civil. Era en una colonia alejada, en un local con un ventilador que movía el calor más que refrescarlo. Las otras muchachas eran mayores, algunas madres solteras, otras que empezaban después de matrimonios difíciles. Y yo allí, con cara de niña pero alma de anciana. Al principio, casi no hablaba, hasta me daba miedo tocar a las clientas de práctica. Pero la maestra, doña Rita, era de esas mujeres que hablaban con la mirada. Si tiemblas, respira. Si cometes errores, los corriges. Pero si te rindes, todo está perdido. Y me quedé. Primero, aprendí a lavar el cabello, luego a secarlo, finalmente a cortarlo. Al principio, mis manos temblaban al sostener las tijeras, pero después, mi niña, comprendí que eran más que una simple herramienta, eran mi símbolo de libertad. Yo, que había vivido siempre bajo las decisiones de otros, ahora tomaba las riendas de mi destino. Con firmeza y determinación. Poco a poco, fui descubriendo mi propia voz interior. Con el tiempo, gané mi espacio. Corté, peiné, cepillé. Las clientas me apreciaban porque sabía escuchar más que hablar. Las mujeres buscan a alguien que las escuche sin juzgar, sin opinar, y yo había aprendido ese arte. Tantos años de silencio me regalaron esa habilidad. Seguí viviendo con Lupita, pero ahora pagaba mi parte. Nada regalado, nada heredado, todo ganado con mi esfuerzo. Un día llegó una prima de mi abuela, hija de su hermana,
que vivía en Ciudad de México y solo venía a Baviacora para los eventos familiares, pero conocía bien nuestra historia. Me miró fijamente cuando entró, y vi en sus ojos el momento exacto en que me reconoció, aunque no dijo nada. Se sentó en la silla. María del Carmen, ¿verdad? Sí, señora. Nombre diferente. Seguía acomodando su cabello, lacio y fino, con aroma a champú costoso. Llevas mucho tiempo en la ciudad. Un tiempo. ¿De dónde eres originalmente? Del interior. Se rió, pero fue una risa incómoda, la risa de quien ha escuchado la historia y busca confirmar los rumores. Dicen que una muchacha pasó por momentos difíciles. Me fui de casa, sí. ¿Por qué? Porque mi casa no era un hogar, era una prisión. Levantó la mirada sorprendida. Ah, entonces es verdad. Terminé el corte y le di el espejo. Se miró, pero no comentó sobre su cabello, solo dijo, mi madre dice que fuiste malagradecida, que tu abuela te dio todo. Respiré profundo. Sí, todo, significa permitir que otros me lastimaran diciendo que era por mi bien, entonces sí, me dio todo. Por primera vez, se quedó callada. ¿Sabes, verdad? Continué. ¿Sabes lo que pasó? Todo el pueblo lo sabía, pero era más fácil llamarme malagradecida que admitir que el infierno estaba dentro de mi propia casa. Se levantó, pagó y antes de irse, le dije, te ves diferente, eres fuerte. Lo soy. Me forjé en las pruebas que me puso la vida. Ahora soy como el acero, mi niña. Y se fue. Ese día me senté al fondo del salón y lloré, no de dolor sino de alivio, porque enfrentar a alguien de la familia con la verdad en la boca requiere valor. La gente piensa que los reencuentros son hermosos, que traen redención, que son como el final feliz de una telenovela con música de fondo, pero no. Los reencuentros que llegan sin ser pedidos vienen con heridas antiguas y silencios que ahogan. Y así fue como reapareció mi madre. Era un día nublado, con un cielo gris y esa pesadez en el aire que anticipa que algo va a pasar. Estaba en el salón de doña Beatriz, haciendo luces en un cabello cuando sonó el teléfono. Ni le presté atención, pero luego Beatriz me llamó con una mirada extraña. María, contesta. Hay una señora, dice que es tu madre. Mi corazón se detuvo, mi mano se congeló en el cepillo, el mundo quedó en silencio. Tomé el teléfono y dije en voz baja, con la garganta seca, bueno. Del otro lado llegó la voz que no había escuchado desde que tenía dientes de leche y esperanza en el pecho. Alma Yadira, soy yo, tu madre. Estoy en la ciudad, quisiera verte. Me quedé inmóvil. No sentí enojo, sentí asombro. Era ese nudo viejo que quería regresar. ¿Para qué? ¿Para pedir perdón? Solo eso. Y eso fue lo que más me dolió. La mujer me había dejado con una infancia vacía, una abuela severa, un tío que me lastimó, y ahora quería resolverlo todo con 2 palabras. Pero dije, ven mañana a las 10, al salón. Colgué, fui al baño, me miré al espejo. La María del Carmen que vi ahí ya no tenía espacio para ser la niña abandonada. Era una mujer trabajadora con cicatrices donde debería haber tenido caricias, y sabía en el fondo que no necesitaba a esa mujer, pero necesitaba cerrar esta historia. Al día siguiente llegó, más pequeña de lo que recordaba, con el pelo canoso. Era como ver un territorio que ya no me pertenecía. Sin rumbo, sin aliento. Me dijo que pensó que era mejor dejarme con mi abuela, que no sabía lo que pasaba, que si hubiera sabido. Lloró, pero fue un llanto suave y silencioso que no resolvía nada. No sabía, mi niña. Si hubiera sabido. Sabías, todos sabían. Solo fingían que no era importante. Todo el pueblo decía, así son las cosas, punto. Se quedó callada y me miró. Trató de acercarse, pero la detuve. Ya no soy una niña, ya no lloro en la almohada esperando que regreses. Me hice fuerte sola, me abracé a mí misma durante años. Cuando te fuiste, seguí adelante. Cuando me lastimaban, aguanté. Cuando mi abuela decía que era mi obligación sonreír, aprendí a sonreír por fuera y llorar por dentro.
Se arrodilló en el piso del salón. Perdóname por todo, quisiera poder regresar el tiempo. Me detuve, observando la escena que se desarrollaba en el salón como una fotografía que capturaba la esencia misma de la vida. Los clientes con sus cabellos brillando bajo el papel aluminio, la estilista congelada en medio de un movimiento, todos conteniendo el aliento como testigos silenciosos. No era una de esas escenas dramáticas de telenovela. Era un momento real, palpable, donde el dolor y la sanación se entrelazaban como hilos en un tejido precioso. Era el instante exacto en que una herida antigua comenzaba a cicatrizar. Y ahí, arrodillada frente a mí, estaba mi madre, la mujer que me dejó cuando todavía creía en cuentos de hadas, buscando ahora, entre lágrimas silenciosas, aliviar el peso de una culpa que la había perseguido como una sombra implacable. «Levántate, mamá», le dije con una voz que había aprendido a mantenerse firme en las tormentas. La vi incorporarse, vulnerable como una hoja al viento, y seguí hablando desde lo más profundo de mi corazón. «Te perdono, porque este perdón es el regalo que me hago a mí misma. Pero necesito mi espacio, porque perdonar es como respirar aire limpio después de una tormenta. No borra la lluvia, pero nos permite seguir adelante». Sus ojos, brillantes de lágrimas no derramadas, me miraron con una súplica que me recordó a mí misma de niña. «¿Podría verte de vez en cuando?» «No», contesté con la gentil firmeza de quien ha aprendido el valor de los límites saludables. «Ni siquiera como conocida. Me construí desde los cimientos, ladrillo por ladrillo. Cada lágrima fue un paso hacia adelante. Ahora que mis raíces son fuertes como roble, debo protegerlas como el tesoro que son». Al marcharse, se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la luz. «Te has convertido en una mujer admirable». «Me forjé en el fuego de la adversidad», respondí, sintiendo cada palabra como una verdad grabada en mi alma. El silencio que siguió era denso como la miel, cargado de significado. Doña Beatriz, con esa sabiduría maternal que había ganado con los años, me acercó un vaso de agua clara como mis pensamientos. «¿Quieres cerrar por hoy?» «No», respondí con una sonrisa que nacía del alma. «Hoy mi espíritu ha roto sus últimas cadenas. Hoy respiro la libertad completa». En una tarde sofocante, cuando el aire pesaba como plomo, el teléfono sonó con un timbre que parecía cargar un mensaje del destino. Doña Beatriz me llamó con voz suave, como quien entrega una noticia que podría quebrar el cristal más fino. «María, llaman de Baviacora, tu abuela ha partido». El tiempo pareció detenerse, como si el universo contuviera el aliento. No sentí el desgarro que todos esperaban, ni la pena que se supone debe sentir una nieta. En su lugar, una sensación de liberación me inundó, como si las últimas ataduras que me unían al pasado se hubieran disuelto en el aire del atardecer. Me quedé inmóvil, viendo desfilar los recuerdos como una vieja película en tono sepia. La historia era la misma, pero yo era una mujer nueva, transformada. Ya no era la niña asustada que se escondía en las esquinas. Era María del Carmen, un nombre que resonaba con la fuerza de 1000 tormentas superadas, una mujer que había convertido cada herida en una fuente de luz. Llegué al panteón de Baviacora como quien regresa a cerrar el último capítulo de una historia dolorosa. Mi vestido azul marino danzaba con la brisa, mis pasos firmes dejaban huellas en la tierra rojiza, y mi cabello, recogido en un moño impecable, era el estandarte de la dignidad que había construido paso a paso. La familia estaba ahí, con sus miradas que intentaban juzgar sin entender, sus murmullos que ya resbalaban sobre mi piel curtida. Me observaban de pies a cabeza, como si fuera una extraña que llevara su sangre pero hablara un idioma diferente. Una tía, destilando ese veneno dulzón que solo la familia sabe preparar, susurró con malicia apenas contenida: «Miren quién apareció». No aparecí, sobreviví, contesté con una voz clara como agua de manantial, que resonó entre las lápidas como una verdad demasiado tiempo silenciada. Me acerqué al féretro abierto. Ahí yacía ella, la mujer que me enseñó a desvanecerme, a ser invisible, a guardar mis dolores en el fondo del alma. Miré su rostro inmóvil, en el silencio más elocuente de mi vida, le dije: «Me criaste para ser tu eco, pero encontré mi propia melodía. Me quería sombra, pero me convertí en luz propia».
Me quedé ahí un minuto que contenía toda una vida, un minuto que encerraba décadas de dolor y renacimiento. Después, me senté en una banca del panteón y cerré los ojos, dejando que el sol acariciara mi rostro como un bálsamo celestial. Un primo, con esa preocupación falsa que solo sale en los funerales, se acercó. «¿Pero era tu abuela, no, María?» «Lo era», respondí con la serenidad de quien ha encontrado paz en medio de la tormenta, «y yo soy la nieta que intentó borrar, pero mírame ahora, brillando con luz propia, como una estrella que nació de la oscuridad más profunda». Regresé a la ciudad ese mismo día, con el corazón más ligero que nunca. En el autobús, me puse los audífonos que Lupita me había regalado, dejando que la música lavara mis heridas como una lluvia suave. A través de la ventana, veía cómo el paisaje cambiaba, y con cada kilómetro sentía que me desprendía de aquellas cadenas invisibles que me habían atado desde los 10 años. Cuando llegué al salón, el cielo ya se teñía de naranja. Lupita me recibió con esa sonrisa suya que siempre fue mi faro en la oscuridad. En ese momento lo supe, no solo había enterrado a mi abuela, sino también a aquella niña asustada que fui, la que se escondía en las esquinas, la que pedía permiso hasta para respirar. «Descansen en paz», susurré, liberando al fin ambos fantasmas. Y entonces, como si el universo quisiera confirmar mi transformación, sucedió algo extraordinario. Una jovencita entró al salón con su madre, el cabello tan enredado como mis antiguos miedos, sus ojos cargando la misma tristeza que yo conocía tan bien. Mientras la peinaba, mis manos se movían con la delicadeza de quien ha aprendido a sanar sus propias heridas. Al terminar, me incliné y le susurré lo que hubiera deseado escuchar cuando tenía su edad. «Eres capaz de todo, ¿sabes? Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a lastimarte». Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo, y por primera vez vi mi propio reflejo en otra alma. En ese simple corte de cabello descubrí mi verdadera vocación, ser la luz que yo tanto necesité en mi oscuridad. Los años que siguieron fueron como un jardín que florece después de la tormenta. El salón se convirtió en mi santuario, donde cada corte, cada peinado, era una forma de sanar. Lupita, mi guardiana incansable, permaneció a mi lado como una estrella fija en mi cielo. A los 27 años, cuando los fantasmas del pasado intentaban susurrarme al oído, aprendí a callarlos con mi propia voz. El amor llegó a mis 30, suave como una brisa de primavera. Me casé en una ceremonia sencilla, sin los adornos tradicionales, pero con el corazón rebosante de certeza. Me casaba por amor, no por miedo a la soledad. 2 años después, el cielo me bendijo con Guadalupe, mi pequeño milagro, mi oportunidad de reescribir la historia del amor maternal con tinta nueva. El primer llanto de mi hija fue mi juramento más sagrado: nunca más callaré ante la injusticia. La crié como hubiera deseado ser criada yo, con oídos atentos a sus palabras, con paciencia ante sus tropiezos, con un amor que tuve que aprender para poder dar. Cada te quiero, cada abrazo, cada momento de comprensión era una victoria sobre las sombras del ayer. A los 38, el salón floreció como mi espíritu. Expandí el local, formé un equipo, y Lupita, mi salvadora, dejó su negocio de bisutería para unirse a mí. La ironía más dulce, aquella que me rescató, se convirtió en mi empleada, pero sobre todo, en mi familia elegida, esa que el corazón reconoce sin necesidad de lazos de sangre. Mi corazón casi estalla de orgullo cuando, a los 45, Guadalupe entró a la Facultad de Psicología. Mi niña, mi tesoro, había decidido dedicar su vida a tender puentes para otras almas heridas. Un día, sin que ella lo supiera, la escuché hablar por teléfono. «Mi mamá es la mujer más fuerte que conozco». Lloré, pero esta vez de alegría pura, porque había logrado lo imposible, romper el ciclo del dolor. Pero la vida, maestra implacable, también sabe ser cruel con quienes más amamos. A los 50, Lupita enfermó gravemente. Luchó como una guerrera durante 2 años, pero al final, se fue entre mis brazos, en su pequeña habitación llena de recuerdos, su mano entre las mías como tantas veces antes. Sus últimas palabras fueron un regalo que atesoro: «Has sido hija, madre y abuela, ahora es tiempo de ser tú misma».
Perder a Lupita fue como perder un pedazo de mi alma. Su partida me dolió más que la de mi abuela, porque perder a quien te salvó es como perder los cimientos de tu casa. Pero me mantuve firme, por ella, por mí, por Guadalupe, por todas las mujeres que necesitan ver que es posible sobrevivir al dolor más profundo. La vida siguió tejiendo su tapiz de sorpresas y bendiciones. A los 60, me convertí en abuela. Guadalupe trajo al mundo a Luis, y yo, que una vez fui la niña olvidada en un rincón oscuro, me transformé en la abuela que cuenta cuentos antes de dormir, que prepara gorditas de maíz con amor, que huele a lavanda y a esperanza. 5 años después, supe que era momento de soltar las tijeras y los peines. Vendí el salón que había sido mi refugio y fortaleza durante tantos años. Me mudé a una casa nueva, donde la luz baila en las paredes y la paz se respira en cada rincón. Mis días se convirtieron en un collar de momentos preciosos. Paseos bajo el sol de la mañana, tardes tejiendo mientras escucho el canto de los pájaros, novelas que me transportan a otros mundos, y largas caminatas con mi nieto en el parque, enseñándole a ver la magia en las cosas más simples. A los 70, descubrí una verdad hermosa como un amanecer. La paz no es un destino, sino un jardín que cultivamos dentro de nosotros. Está en aprender a perdonar lo que no volverá, en agradecer lo que fue, en abrazar lo que es. La paz vive en cada respiración consciente, en cada sonrisa genuina, en cada momento de gratitud. Hoy, a mis 80 años, me despierto cada mañana como quien descubre el mundo por primera vez. Sí, tengo arrugas que cuentan historias, dolores en las rodillas que me recuerdan mi humanidad, ausencias que a veces duelen como el primer día. Pero soy una mujer completa, una mujer que aprendió que el amor es como el vino. A veces tarda en llegar, pero cuando lo hace, transforma todo lo que toca. Y si me preguntas, mi niña, si valió la pena atravesar este camino de espinas, te diré la verdad mirándote a los ojos. No, nadie debería tener que sufrir para descubrir su fortaleza. El dolor no debería ser el precio de la libertad. Pero ya que la vida me puso en ese camino, cada lágrima, cada batalla, cada momento de reconstrucción valió la pena, porque me llevó a ser quien soy hoy. Si has llegado hasta aquí, compartiendo mis memorias, recibiendo mis palabras, te agradezco desde lo más profundo de mi ser. Gracias por escuchar, por llorar conmigo, por celebrar mis victorias, por quedarte hasta el final. Cada vez que me lees, cada palabra que compartes, es como un abrazo cálido para esta anciana que una vez fue una niña asustada y hoy es testigo vivo de que el dolor no tiene que ser el punto final, puede ser el comienzo de algo hermoso. Cuéntame, mi niña, ¿dónde escuchaste mi historia? Y llévate contigo esta verdad que aprendí en el camino. Ninguna mujer nace fuerte, nos forjamos en el fuego de la adversidad, nos construimos con lágrimas y risas, nos levantamos con amor y determinación. Y yo, que una vez fui silencio, me transformé en voz. Y hoy, finalmente, puedo decir con el corazón rebosante, soy feliz, profunda y verdaderamente feliz.